Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Certifica, el podcast de EQA. Hoy vamos a hablar de los certificados de ahorro energético y de la verificación CAE con Javier Avendaño, director comercial de Del CAE, y con Clara González Pedraz, responsable de la unidad de negocios de energía en EQA España. Del CAE es sujeto delegado acreditado en el nuevo mercado de certificaciones de ahorro energéticos y trabaja en el mercado de la eficiencia energética mediante la búsqueda e impulso de proyectos que generen ahorro y reduzcan emisiones. Javier, buenos días. No sé si quieres contarnos algo más acerca de Del CAE. Bueno, lo primero, gracias por invitarnos, ¿eh? Ahora estamos en un momento muy novedoso en el que es fundamental hacer este tipo de, bueno, pues de eventos, sesiones para divulgar y dar a conocer este nuevo sistema. Del CAE al final es una empresa, como su propio nombre indica, totalmente orientada a actuar como delegado en este sistema de los CAEs. De hecho, la sociedad es Delegado CAE, lo que pasa que lo hemos abreviado, ¿no?, comercialmente como Del CAE. Nacemos para trabajar este mercado en exclusiva, no tenemos otras actividades adicionales y además de una forma, bueno, pues muy independiente. Varias personas del equipo venimos de otras empresas más grandes y queríamos de verdad dedicar todos los esfuerzos a trabajar con todos, dinamizar la eficiencia en España y por lo tanto veíamos fundamental tener esa independencia de poder actuar libremente, ¿no? Entonces de ahí nacemos. Todo el equipo estamos entusiasmados con cómo se están dando las cosas y creemos que esto, como mínimo hasta 2030, que es hasta donde marca la normativa, pues va a tener un crecimiento exponencial. Así que la verdad es que muy contentos y con las relaciones que estamos teniendo con el resto de agentes del mercado, entre ellos, lógicamente, vosotros, pues la verdad es que estamos encantados. Javier, pues muchas gracias por participar en Certifica. Es un placer tenerte aquí con nosotras. También vamos a dar paso a Clara González Pedraz, responsable de la unidad de negocios de energía en EQA España, para que haga un repaso del sistema CAE. Clara, buenos días. Aunque ya hemos publicado más podcasts sobre sistemas CAE, seguro que puedes dar unas pinceladas sobre el tema. Vale, buenos días. Bueno, este sistema se crea a través del Real Decreto 36/2023 del 24 de enero del año 23. Pero realmente se ha puesto en marcha a raíz de la publicación de todas las órdenes ministeriales y posteriores resoluciones, revisiones de esas órdenes que hubo hasta octubre. Entonces, hasta noviembre realmente no comienza a funcionar tal cual el sistema CAE. ¿De qué se trata? Pues que se trata de que desde el año 2014 las comercializadoras de energía, brevemente comercializadoras operadores de hidrocarburos, están obligados, se llaman sujetos obligados, a contribuir a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética con una cantidad anual. Esta cantidad se va variando en función de las obligaciones que tenga España con la Unión Europea de ahorros. A partir del paquete Fit for 55 de la Unión Europea, y estas obligaciones prácticamente se han duplicado y esto se ha traducido en la Directiva Europea de Eficiencia Energética. Con lo cual España se ve en la obligación de impulsar un mecanismo mucho más ágil que hasta ahora las tradicionales subvenciones vía IDAE frente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y impulsa el sistema CAES, Sistema de Certificados de Ahorro Energético. Se trata de un mercado totalmente privado, en el que el sujeto obligado, en lugar de pagar en euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, puede pagar, digamos, contribuir en kilovatios hora ahorrados. Es decir, kilovatios no consumidos, el no kilovatio. ¿Esto qué implica? Que por primera vez va a haber un mercado
donde se va a pagar el kilovatio ahorrado. Hasta ahora pagábamos por el kilovatio consumido. ¿Vale? ¿Quién va a impulsar este mercado? Evidentemente los sujetos obligados, porque en el proceso se van a ahorrar un dinero que si no tendrían que pagar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y luego estarían otros agentes muy importantes dentro de este mercado, que son los sujetos delegados, que son unas, como por ejemplo del CAE, y que son unas empresas que lo que tienen que demostrar una competencia técnica que marca la orden ministerial y una competencia y unas características administrativas también, cumplir con unos requisitos mínimos. Pero son empresas del sector de eficiencia energética y lo que hacen un poco es buscar actuaciones de ahorro energético y calcularlas un poco según lo marcado con el Ministerio para calcular el ahorro energético que generan esas actuaciones. Estas actuaciones, la peculiaridad que tienen y para dar seguridad a este mercado CAE es que tienen que pasar un proceso de verificación, una verificación que debe realizarla un verificador acreditado por ENAC. ECUA actualmente realiza este tipo de verificaciones. Y bueno, un poco una cosa muy importante y cómo llegaría el precio del mercado al propietario original del ahorro es que en todo este proceso o bien el sujeto delegado o bien el sujeto obligado tienen que firmar un convenio donde se contrapreste, donde hay una contraprestación económica o traducida económicamente, porque puede ser en aumento de garantía, de mantenimiento de una instalación, etcétera. Tiene que haber una contraprestación al propietario del ahorro. Y un poco en los ahorros que se consideran son los generados una vez implantada una actuación de ahorro puesta en marcha durante los 12 primeros meses de la puesta en marcha de esa actuación. Eso puede transformarse en kilovatios hora ahorrados, se verifican y una vez verificados el sujeto obligado o sujeto delegado puede registrarlos como CAEs, como certificados de ahorro energético. Pues gracias, Clara. Una vez introducido el tema y explicado cómo funciona el mercado CAES, Javier, cuéntanos qué es lo que habéis verificado, qué importancia tiene esta verificación para Del CAE y qué beneficios os aporta esta verificación. Bueno, la verdad es que yo creo que o sea, es imprescindible en un mercado nuevo, sobre todo, en el que al final va a haber mucha tipología de actuaciones de todos los tipos, desde el residencial hasta el gran industrial, incluso el sector transporte. Es fundamental que ese doble check, ¿no? Es decir, nosotros desde, en cierta forma, los sujetos delegados tenemos la responsabilidad de, porque además somos los propietarios del certificado que luego traspasamos a los obligados, como muy bien ha explicado Clara. Si luego hay una inspección y hay algún problema, los obligados en primera instancia y en segunda los delegados somos los garantes de que esa actuación efectivamente se ha cometido. Y tú imagínate que estamos monetizando un proyecto de 1 kilómetro de aislamiento en tuberías y luego cuando hay una inspección resulta que solo hay 500 metros, ¿no? Eso es fraude, ¿no? Entonces, de alguna forma los delegados tenemos que dar esa garantía de que el proyecto se ha ejecutado en las condiciones que nos transmite el cliente y, por lo tanto, tenemos que revisar concienzudamente toda la información del proyecto y luego, cuando elaboramos el expediente con toda la documentación, en la parte de las fichas es más sencilla, lo de los singulares, bueno, ahí Clara ya sabe que es muchísimo más complicado y lleva más tiempo porque es más complejo de examinar, pero en la parte de las fichas, para los delegados, pues al final es una tranquilidad el decir, oye, tengo ya un check, ¿no?, de un verificador homologado por ENAC, por el Ministerio, que me está acreditando que todo lo que estoy presentando es correcto en base a la normativa, ¿no? Entonces, para nosotros la función del verificador al final es un socio, es un aliado, ¿no? Es como un área interna que revisa, audita de alguna forma el trabajo que estamos realizando, que como va a suceder, pues
va a ser, o sea, va a haber muchos expedientes, muchos convenios, va a haber mucha documentación que gestionar, pues está bien que siempre antes ya de emitirlo y poner el sello, porque ahí ya es inamovible y se traspasa un obligado, pues está bien que haya un verificador acreditado que revise y que todo esté correcto, ¿no? O sea, por nosotros, por nuestra parte, nos da cierta tranquilidad, es la palabra. Y no sé si nos puedes explicar un poco por encima, brevemente, cómo ha sido vuestra experiencia con EcoEspaña en este proceso de verificación. Pues la verdad es que, lógicamente, a lo mejor si no, no estaría aquí, ¿no? Pero los primeros que hemos hecho han sido con vosotros, con Eco España. La experiencia ha sido muy buena, es la realidad y no miento si lo digo así de claro, porque hemos acreditado el primero, por ejemplo, en la Generalitat Valenciana. Entonces, para todo el mundo es un sistema nuevo, es un proceso nuevo. Todo el mundo está con cierta incertidumbre. Entonces, el primero era sencillito, era un alumbrado, ¿no? En un parking de un centro comercial. Lo hemos presentado. EQA lo ha verificado, estaba todo correctamente. Las cosas que había que matizar nos ha ayudado a matizarlas para que estuviera todavía mejor de lo que lo íbamos a presentar. Y luego, curiosamente, y os lo cuento como anécdota, cuando lo hemos emitido ya, la Comunidad Valenciana nos mandó una subsanación por un documento y entonces le llamamos y le decimos, bueno, es que estamos aprendiendo, tal, es el primer CAE que emitimos y nos dice la persona que dice, el mío también, por eso estoy mirándolo tan... Entonces, nos hacía gracia porque lo que quiero transmitir con esto es que esto es nuevo para todos. Entonces, todos yo creo que estamos aprendiendo y estamos intentando ser lo más colaborativamente posible para que se creen bien los mimbres para luego que los textos salgan perfectos, ¿no? Es decir, la experiencia con EQA ha sido muy buena porque nos han ayudado a mejorar el expediente que íbamos presentando. Ese ya quedó emitido, ya lo tenemos, es que estaba comentando en Valencia. Estamos ya preparando otros en otras comunidades que cuando hablamos con industria de esas comunidades también nos dicen es que todavía no he emitido ninguno. Bueno, pues ahí en ese acompañamiento yo creo que delegados, verificadores y reguladores autonómicos y centrales, la verdad es que hablamos prácticamente todas las semanas, pues porque somos los que estamos solidificando las bases de alguna forma que tienen que mantener el sistema CAE con el objetivo tan ambicioso que tienen a 2030. Entonces, la verdad es que simplificando ya la respuesta, ¿no? La relación está siendo muy cordial y muy de trabajo y muy de acompañamiento, o sea que estamos encantados. Y desde esta novedad en el mercado, estamos empezando con el sistema CAE. Cuéntanos cómo veis vosotros desde el CAE el mercado ahora y cómo creéis que será en un futuro, qué objetivos tiene este sistema. Cuéntanos un poco vuestra perspectiva. Bueno, nosotros tenemos, la verdad es que el equipo de Del CAE tenemos mucha experiencia en el mercado francés. Fue uno de los motivos también que nos hizo ser auténticos creyentes, ¿no? En este sistema CAE, es que aquí en España todavía es muy novedoso, pero en otros países de Europa, como ya sabéis, en Francia lleva casi 20 años, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado monitorizando, gestionando un sujeto delegado en Francia, tenemos muy buena experiencia allí y vemos cómo ha evolucionado, ¿no? En un mercado ya maduro como el francés. Entonces, aquí en España, como suele suceder cuando vas con retraso, pues irá más rápido, sobre todo al principio, pero desde luego el objetivo que tiene el Ministerio a 2030 está claro, lo ha comentado Clara, tenemos unos objetivos según el Fit for 55 que hay que cumplir y no hay otra alternativa y el sistema tradicional de gestión de subvenciones pues no funcionaba o no alcanzaba los ahorros que necesitábamos justificar como país. Por lo tanto, el sistema CAE es fundamental para llegar a esos ahorros y mover esa eficiencia energética. Estamos hablando de un 37% de ahorro en eficiencia energética para 2030. Es una barbaridad. El otro día Jacobo Llerenas, desde la subdirección del Ministerio, nos decía, este año hay que generar 2.800 gigas de ahorro para el sistema CAES, ¿no? Que es el 65% de las obligaciones totales. 2,8 teras. De momento que no llegamos al 1% de lo que estamos generando. Ya estamos en febrero. Es decir, es muy ambicioso, pero desde luego los objetivos están ahí y lo que tenemos que hacer ahora, los agentes que estamos en el sector, es contarlo. Falta cierta difusión. Lo hemos transmitido también al Ministerio que habría que no digo poner un anuncio en prime time, pero sí que habría que comunicarlo un poco más y eso que no paran, ¿eh? La subdirección la verdad es que no para, está en todos los eventos, parecen una estrella de rock, ¿no? Pero están todo, pero deberían
desde el propio gobierno o el ministerio sacar algunas publicaciones, no sé si en revistas, medios generalistas, pero desde luego cada vez que vamos nosotros a clientes o a foros todavía hay mucho desconocimiento. Y eso es yo creo que la deuda pendiente que tiene ahora mismo la normativa, o sea, divulgarla un poco más. Y desde el punto de vista de EQA, como entidad de verificación, Clara, vamos, si te parece, a recordar en qué consiste el proceso de verificación y cuánto suele durar este proceso. Vale, bueno, lo primero es que le doy la razón a Javier, que falta todavía mucho apostolado. Bueno, nosotros hacemos procuramos hacer webinares para, incluso ya estamos pensando en sectores específicos. Por ejemplo, el Ministerio tiene especial interés en el transporte y, bueno, como EQA es auditor Lean and Green, que es verificador Lean and Green, que es una huella de carbono adaptada al sector logístico, hay una de las fichas del catálogo TRA 020 que es que le cuadra talmente a muchas actuaciones que se están haciendo para reducir huella de carbono, y sería muy interesante que todo este sector también contribuyese en CAES al sistema de ALES, ¿no? Al Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética. Y bueno, pues el proceso de verificación es un proceso al final de evaluación, ¿no? Lo que comprobamos es una información y unos datos, sobre todo los datos que nos llevan al cálculo de los ahorros, ¿vale? Y la información asociada, es decir, de dónde salen esos datos, qué veracidad tienen y qué verosimilitud. El equipo verificador es un equipo experto en eficiencia energética, por lo tanto, un cambio de equipos tiene que ser verosímil la información, aunque venga en una factura X potencia o aunque venga en un certificado, que el papel puede aguantarlo todo, el equipo sabe distinguir y sabe hacer cálculos internos para ver la verosimilitud de aquello que se le está presentando, ¿vale? Entonces, toda esa comprobación que hacemos la hacemos de manera diferente si se trata de actuaciones de catálogo, que hay un catálogo de una resolución, la de 20 de octubre de 2023, un catálogo de fichas, y donde hay de una manera sencilla se calculan los ahorros en función de distintos sectores. Y de distintas actuaciones. Y luego lo que no entra por catálogo se llama actuación singular. Y ahí la metodología de cálculo es más compleja, sigue protocolos de seguimiento y verificación de ahorros como es el IPMVP, y además hay una visita in situ, mientras que la verificación de fichas de catálogo pues no se hace visita in situ. Las fichas de catálogo tienen otra particularidad y es que te marcan una documentación mínima a presentar, ¿vale? Entonces, esa documentación, si bien hay dudas sobre, por ejemplo, el certificado que comentaba Javier, de si es que no nos aplica por el reglamento de baja tensión este certificado, en principio nos vamos a curar en salud y sí, hay que presentarlo y tal cual dice la ficha y con la documentación tal cual de pe a pa. Y el documento estrella, digamos, que en todas las verificaciones, da igual que sea singular o de catálogo, tiene que estar, es el convenio de contraprestación económica con el propietario del ahorro. Esto en particular fue un caso que logramos encontrar la fórmula mágica porque es en el caso de cuando trabajamos a través de una empresa de servicios energéticos con una entidad pública. Ahí tenemos un problema, primero porque los contratos generalmente, los que hay actualmente en vigor, son anteriores a la aprobación del Real Decreto del 2023. ¿Por qué? Porque los contratos de empresas de servicios energéticos con los ayuntamientos, con cualquier administración pública, suelen tener bastantes años de duración y suelen dividirse en lotes con distintas actuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es que la actuación se ejecute a partir del 2023, pero a lo mejor el contrato tiene 5 años antes o 2 años antes de esa fecha. Entonces, ¿qué pasa? No se contemplaba el sistema CAES, por lo tanto,
tanto tiene que haber algún tipo de documento y eso es el encaje ya dentro de la normativa de administración pública, como es la ley de contratos, donde a ese ayuntamiento, por ejemplo, en el caso de una de las actuaciones de Del CAE, pues a ese ayuntamiento se le contrapreste económicamente. Hemos encontrado la fórmula, el Ministerio nos ha dado el visto bueno y bueno, pues es un éxito porque realmente no se sabía cómo se iba a tratar este tema en el caso de la administración pública. Por lo tanto, animo también a que todas esas posibilidades de ahorro que hay en la administración pública, generalmente con cambios de alumbrado, pero puede ser también con rehabilitación de edificios, cambios de calderas, etcétera, pues entren en el sistema CAE. Están perfectamente, podrían entrar perfectamente. Ya hemos encontrado la fórmula. Y estamos esperando, sí, a que el Ministerio saque un documento un poco resumen que dé las pautas para este trámite, ¿vale? Y bueno, pues un poco comentar que las actuaciones de ahorro se pueden agrupar si son de fichas, que se pueden agrupar por comunidades autónomas y se han hecho el mismo año. Y entonces esto, bueno, pues hace que la actuación sea más interesante. Hay otras cuestiones importantes para justificar ahorros que potencias de equipos, horas de funcionamiento, que bueno, que hay que tenerlas muy en cuenta, cómo se justifican y qué documentación hay de soporte detrás. Y en general eso, el verificador lo que va a dar es un informe y un dictamen. El dictamen, lo que va a decir el verificador siempre lo que tiene en mente es que no puede superar un 2% de incertidumbre el dato de ahorros verificados. ¿Vale? Entonces, dentro de ese concepto general, el verificador va a buscar todas las pruebas que le lleven a cada uno de los datos, a justificar cada uno de los datos de la fórmula que se utilice para generar ahorros de energía. Y un poco el proceso de verificación tiene unas fases. Primero hay un estudio documental. Y en ese momento es muy interesante que ya se tenga todo preparado porque hay un tiempo para corregir de cara a la verificación, que sería la siguiente fase. En la verificación ya el verificador solicitará una serie de pruebas y realizará sus propios cálculos para corroborar la información que se tiene de los ahorros generados. Y con eso pues se emite un informe que puede tener inexactitudes que serían no importantes si entran dentro de ese 2%, si es inferior a ese 2% de error, o importante si supera ese 2% de error. Si no hay inexactitudes o las inexactitudes son importantes, pues el dictamen sería positivo. Con lo cual el expediente CAE perfectamente entraría en al gestor autonómico y de ahí al ministerio. Si hubiese inexactitudes importantes, pues el dictamen sería negativo. Nosotros como verificadores, pues hombre, todo lo que sea corregible y además nos lo permite el RD 33, que es el documento de NAC que marca los criterios de acreditación, intentamos que se corrijan en la propia verificación, para no tener que llegar al dictamen negativo, evidentemente. Y bueno, en principio, a no ser que haya una cosa muy, muy grave, hasta ahora todos los casos que estamos teniendo han sido de éxito. Pues para terminar hoy, Clara, ¿cómo puede contactar nuestro público con la División de Energía de ECUA o contigo para pedir información adicional? Bueno, mi email es clara.pedraz@eqa.es, así que si se quiere contactar conmigo, no hay ningún problema. O info@eqa.es. Perfecto, pues muchas gracias a los dos, Javier y Clara, por participar en Certifica, el podcast de EQA, y por contribuir a la labor de divulgación que habéis estado comentando. Javier, no sé si quieres añadir algo más. No, agradeceros de verdad estas sesiones, ¿no?, de difusión, y agradecer a Clara el trabajo que estamos haciendo conjuntamente. Y nada, encantado de participar. Encantadas nosotras también. Muchísimas gracias a los dos. Un saludo. Saludos, hasta luego.